Gracias, señora presidenta. Sin duda alguna, este es un debate que se lo debemos a Capaya, Carlos Pareja Llanuselli, que puso sobre el tapete de las discusiones del país los famosos paraísos no tropicales, a propósito, licenciado, paraísos fiscales, insisto, no tropicales, sino fiscales. Fue el famoso Capaya quien nos enseñó que durante la década ganada, porque él fue parte de toda la década ganada, ¿sí?, se llevaron recursos a varios países, unos calificados de paraísos fiscales, otros no calificados de paraísos fiscales, pero se llevaron el billete de los ecuatorianos, unos ya descubiertos, en este caso Capaya, Alex Bravo, Merizalde y otros cuantos más, y que supongo que en el monto de dinero que hablaba el asambleísta que me antecedió en la palabra, están incluidos los montos que se llevaron los beneficiarios de Petroecuador. Supongo que también en esos montos están incluidos los de Odebrecht y obviamente de otras cuantas vivezas criollas y latrocinios que se han cometido en el país. Por lo tanto, Capaya no pasa de moda, vea usted. Fue justamente quien puso a debate este tema de los paraísos fiscales, licenciado, no tropicales. En este proyecto de ley no está a Dios gracias, por cierto, y bajo juramento lo puedo decir, no tengo recursos en paraísos fiscales ni cosas por el estilo. De manera que tampoco considero un delito que una persona con su trabajo bien ganado, que una otra persona con su esfuerzo y sacrificio tenga recursos, tenga utilidades y lo ponga en una cuenta fuera del país, pero si ya está pagando el impuesto a la renta para tener esa utilidad. Por eso que me sorprendió quien hizo un análisis de las ganancias, cree que cada vez que uno paga, que uno saca dinero del país, tiene que estar evadiendo impuesto a la renta. Si una persona ganó legítimamente $100,000 en su negocio y le pagaron de utilidades $100,000, es porque ya pagó el impuesto a la renta, pues ya pagó la participación de los trabajadores. Y si esa persona quiere tener esos $100,000 seguros en otra parte del mundo, lo único que tiene que pagar es el 5% de la salida de capitales, y eso implica $5,000 más para las arcas fiscales y para pagar obviamente tanto gasto corriente que hay en este país. Pero eso no significa, como hacían los cálculos hace un momento, no sé de dónde se inventaron ese tipo de contable de analizar las cifras, de que el próximo año también está evadiendo impuesto a la renta sobre esos 100,000, pues. Esos 100,000 ya fue parte de la utilidad de un año determinado. El problema de los paraísos fiscales no está en poner recursos en tal o cual país, sino la procedencia de esos recursos. El billete que se llevó Capaya, el billete que se llevó Alex Bravo, ese es el problema. Allí radica el inconveniente. Los latrocinios que se cometieron en aplanar un terreno de la refinería del Pacífico. Obviamente, ¿de dónde salió esa plata? ¿A quién le robaron la plata? Y para esconder esa plata me la llevo fuera del país. Eso no es comparable con aquella persona, natural o jurídica, que se gana día a día y con forma honesta y decente su trabajo, sus recursos, sus dólares. No podemos poner en un mismo saco, por tanto, a Capaya y compañía, a Odebrecht y compañía, a Petroecuador y compañía, con la de aquel empresario trabajador que no trabaja 8 horas diarias, sino que trabaja 14, como aquel bananero pequeño de la provincia del Oro, que está sujeto a una serie no solamente de impuestos, sino a trabajar 14, 15 horas a veces para poder tener sus recursos. No es comparable. Por lo tanto, deberíamos separar. Una cosa es la procedencia de los dineros y otra cosa, obviamente, significa evadir impuestos. La soberanía de cada país nadie la discute. No sé quién, como dice el jurista Enrique Echeverría en uno de sus editoriales, quién le nombró al Ecuador
o le da la facultad para que el Ecuador califique este es paraíso fiscal y este no es paraíso fiscal. Mañana más tarde comenzamos las persecuciones políticas y resulta ser que algún ecuatoriano que decide tener la plata fuera del país por seguridad, por la incertidumbre, por la desconfianza que se ha generado en el país, porque al menos así dijo Capaya en una de sus intervenciones, que él sacó la plata de aquí porque aquí se pagaba muchos impuestos y porque aquí no estaba tan segura la cosa. Así consta en sus declaraciones. Y mañana más tarde, dentro de la persecución política, a ese aspirante a algún cargo popular le cambian también, pues si él tenía plata en Miami, el señor del CSRI dice, ¿sabe qué? Pongámosla a Miami también ahora como paraíso fiscal, porque así nos dieron a nosotros, nos atribuimos esa facultad en la Asamblea. ¿Y qué creen que va a pasar con los países? ¿Y qué creen que van a pasar con los estados y ciudades? El momento que nosotros comenzamos con este tipo de actitudes. Sí conocen el principio de reciprocidad en el derecho internacional, ¿no es cierto? Todos ustedes lo conocen. ¿Y qué? En ese momento que nos van a felicitar a nosotros porque declaramos a tal o cual país como parte de los paraísos fiscales. No, la soberanía también tiene sus límites. No podemos permitir que a nosotros nos impongan normas, como tampoco podemos nosotros imponer normas al resto. El director del SRI dijo en la comisión, y lo dijo a a la revista Vistazo, que hay 20.288 servidores públicos que realizaron o recibieron transacciones de paraísos fiscales. 20.288. ¿Cómo justifica un servidor público que recibe plata de un paraíso fiscal? Pregunto yo. ¿Cómo justifica un servidor público que manda a depositar plata a un paraíso fiscal si su sueldo le alcanza con las completas para vivir? ¿Ya se investigó a cada uno de estos servidores públicos? ¿Ya se inició el proceso de cada uno investigar de dónde salieron esos recursos? No por qué lo tenía en el paraíso fiscal. Ese no es el tema. Si un servidor público apenas gana $800, ¿cómo diablos va a tener plata para poner en un paraíso fiscal? Pues eso es lo que hay que investigar. Eso es lo que ha pasado en la década ganada. Eso lo dice su coidiario, el director del SRI. Pero no se ha investigado de esos 20.288 a cada uno de dónde, por qué, de dónde sacaron la plata. No por qué lo pusieron en un paraíso fiscal, porque no quiero ser contradictorio en aquello, sino de dónde salieron esos recursos, la procedencia de esos recursos. Ya hemos visto aquí cómo mi profesor, qué pena por cierto, en Ingeniería de Petróleos, don Marco Calvo Piña, el mejor egresado de la Facultad de Ingeniería Química, ¿cierto? Tenía la plata en los techos. Él evitó los paraísos fiscales, pues. Entonces, el momento que le prohibimos a un funcionario público poner plata a un paraíso fiscal, no hay problema, pues, porque para eso están los tumbados, pues. El que roba, señores, el que atraca al país va a seguir robando aunque le pongamos las leyes que les pongamos. Y lo demostró Marco Calvo Piña al poner la plata, obviamente, en el tumbado. Y lo demostró estos narcotraficantes que acaban de la policía descubrir, con los primeros $12 millones en una casa y los $5 millones en la otra casa, y puesto en el piso, obviamente, de sus viviendas. ¿Qué cree que ellos hicieron? Ellos no recurrieron a paraísos fiscales. Tiene un minuto, asambleísta. De manera que me quedé con algunos temas, pero terminaré diciendo, paraíso fiscal, lo que más importa es de dónde viene el dinero, cuál es la procedencia, de dónde se chinearon ese billete, como dicen vulgarmente nuestros amigos en la cancha de vóley. Y finalmente, no entiendo por qué esta es una ley orgánica, créanme de verdad. Si hay un ejemplo para decirle a los alumnos de primer año de Derecho que no es ley orgánica, justamente le llevaría de ejemplo esta ley. De orgánica no tiene nada. Señora Presidenta, señores asambleístas.